Son las 9:06 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos, como solemos hacer todas las mañanas, revisar hoy día lo que nos dice Carlín en las carlincaturas, que digamos siempre son un motivo para un comentario por lo acertado que es el tema que aborda a través de su talento y las caricaturas que nos presenta. Lucho, no sé si podemos ver la de hoy día. Ayer comentamos esto que termina siendo un drama y además un asunto que uno no llega del todo a entender. Se ha capturado, o por lo menos se ha conocido a través de los medios de comunicación, que han detenido o que capturaron o que tomaron preso a un juez de una sala que estaba cobrando una coima, que había pedido 30.000 soles para resolver favorablemente a quien no tenía razón en una contienda, y le dijeron que le iban a pagar en dos partes, pero no pudieron cumplir con la primera parte y solo le dieron 4.000 de los 15.000 que tenía que dar. Y resulta que el abogado de la persona que estaba litigando pues habló con control interno del Poder Judicial y con la policía e hicieron un operativo, como se suele hacer, le echaron un reactivo al dinero, le fotocopiaron y fue el litigante, pagó y después capturaron a este juez. Y este juez lo capturaron generando un acto de corrupción en plena discusión sobre la corrupción en el Poder Judicial por los audios que todos hemos podido apreciar. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Es decir, ni siquiera el hecho de que esto esté puesto en escena hace que estos delincuentes, porque esos son, sigan haciendo actos de corrupción. Entonces Carlín lo que hace es toma esa escena y ustedes lo pueden ver, que nos siguen en la televisión a través de las redes. Ahí está, el fiscal le pregunta al juez detenido infraganti y le dice, ¿no le da vergüenza estar cobrando coimas a pesar de todo este escándalo de corrupción? Y el juez meditabundo dice, al contrario, eso prueba que seguimos trabajando. Carlín Carlos Tovar está con nosotros en nuestros estudios y para mí realmente es un honor tenerlo aquí en el programa, porque es para nosotros un referente central en los comentarios políticos todas las mañanas. Carlos, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Glatzer. No, gracias. Es un gusto para mí. Además, sabiendo que no eres una persona que da muchas entrevistas, es una doble motivo de satisfacción que hayas tenido la gentileza y tomado un tiempito para venir a conversar con nosotros. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cómo haces para dar en el clavo en el tema del día? Porque uno puede pensar eso. De hecho, yo he hecho un comentario sobre ese tema que tú has sacado hoy día en tu caricatura. Pero digo, ¿cómo hace Carlín para que a mí lo que me cuesta decir en 10 minutos lo diga con una imagen de esa naturaleza? ¿Cuánto tienes tú que familiarizarte primero con esa coyuntura que es mirar con mucha atención? ¿Y qué cosa es lo que es determinante para que pongas la escena? Bueno, yo sí tengo que estar al tanto de las noticias. Ya viniendo para acá, para la radio, estaba leyendo el periódico, por supuesto, como lo hago todos los días, y en la noche previamente he visto la televisión, un poco la actualidad política, ¿no? Para estar al tanto y que las cosas vayan madurando en la cabeza, pero no tengo una fórmula mágica para sacar una caricatura. ¿En cuál es el orden de cómo vas construyendo las ideas que vas a Lo que pasa es que yo mismo no lo sé muy bien, ¿no? Pero lo que sí me he dado cuenta es de que digamos, tengo esa inclinación a pensar en imágenes, ¿no? Eso es una frase que, de pensar en imágenes, es una frase interesante que la escuché hace muchos años cuando trabajaba yo en teleeducación, haciendo programas de televisión, y los expertos ahí decían que ellos habían aprendido a pensar en imágenes, ¿no? La gente que trabaja en televisión, como yo que hago caricaturas, o el que hace cine, piensa más en imágenes que en palabras, quiero decir, ¿no? Por comparación. Claro. Y en otras palabras tiene que ver un poco con este tema que a mí me fascina también de los cerebros, ¿no? Porque sabes que tenemos dos cerebros. Exactamente. El cerebro derecho y el cerebro izquierdo. El cerebro derecho que es del cerebro de la imagen, ¿no? Y creo que en mí, como en otras personas, tal vez sea que predomina este cerebro, digamos, de la imagen. Que ha logrado justamente. Cuando veo hechos, pienso en imágenes más que en palabras, ¿no? Ahora, también uso las palabras en la caricatura. A veces las palabras son más bien más protagonistas, pero por lo general lo son, en mi caso, más las imágenes, ¿no? No, sin duda. Y a partir de una imagen, de una escena, ya puedo armar un poco la Ahora, cuando la estaba idea. pensando en cómo construyes y esta descripción que nos haces ayuda un poco a entender más tu trabajo, pero estoy pensando en la otra, si tú sigues la coyuntura, o sigues la política, o sigues los hechos, o sigues a los personajes, porque esa es otra vía también. Hay gente que, digamos, tiene como determinada, vocación por seguir a algunos personajes, y de esos personajes desprende su movida de la política, su desenvolvimiento y todo, y a raíz de lo que la coyuntura te va dando, va construyendo las escenas que presenta. Tú
digamos, ¿qué haces? ¿Ves los periódicos? ¿Lees todos los periódicos? ¿Lees solo algunos? Bueno, basta con leer La República, valga el comercial. No, leo La República y veo un poquito ya después en internet algunas cosas de otros periódicos, ¿no? Tengo que ver también las caricaturas de algunos de mis colegas, simplemente para evitar que vayamos a coincidir en la misma idea, porque si de repente hoy día algún colega saca en otro diario una caricatura con la idea que yo creo que a mí se me ha ocurrido, porque puede haber una coincidencia, y yo la saco mañana, estoy frito, ¿no? Pero ¿cómo logras identificar qué cosa tus colegas pueden estar pensando publicar al día siguiente? No, yo veo lo que han publicado hoy día, ¿no? Para no repetir, digamos, las mismas historias, porque es bien difícil saber si es que están pensando una idea parecida al día siguiente. Eso es imposible. Y que ha pasado algunas veces seguramente, pero creo que el talento de cada uno hace que efectivamente... normalmente no coincidimos, ¿no? No coinciden. Pero... Ahora, ¿y tú qué has para este trabajo, no es cierto, haciendo funcionar mejor una parte del cerebro que es más de imágenes y leyendo la coyuntura y viéndola? ¿Cuánto de lo que tenemos hoy en la escena política, digo yo, es mucho más o menos complicado llevar a la caricatura de lo que podía ser una política un poco más institucional o diferente? Porque el Congreso hoy día tiene una serie, pero siempre ha habido personajes de la política interesantes para poder llevar a la caricatura, pero este momento te da más elementos, más insumos. Sí, bueno, sí, siempre parece que hubiera cada vez más elementos, ¿no? Sí. Por supuesto, un país completamente institucionalizado, como por la vez sea Suiza, no lo sé, ¿no? Sí. De repente uno piensa que habría muy poco material, ¿no? Para hacerlo, para hacer el trabajo, pero acá, como bien me dicen, el material sobra todos los días, ¿no? Sí. Más bien a uno me desborda la situación, en el sentido de que a veces hay ideas que se me ocurren y ya no caben porque tengo una caricatura diaria y las otras ideas se pierden y ya pasa la coyuntura. Y cuando tú haces una caricatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, estás pensando en la que vas a hacer mañana, ¿tu disciplina te da para qué? Para sentarte determinadas horas del día y eres riguroso con los tiempos, o sea, te tomas un tiempo, claro, el cierre te exige que a determinada hora tengas que presentar de todas maneras que publica al día siguiente. Sí, pero yo más bien me adelanto al cierre, te voy a decir, porque yo prefiero hacer mi trabajo en la mañana y después ya liberarme de esto, ¿no? Ajá. Porque tú sabes, bueno, en la tarde ya quedo libre para otros quehaceres, porque, bueno, hice una maestría en filosofía, pero no sé si tú sí sabes, ¿no? Que he publicado 3 libros. No, sí, vamos a hablar de eso. Ensayos de otros temas, por lo que más así que conoce la gente, pero yo tengo dividido un poco mi tiempo en 2 partes, ¿no? Sí. La primera es la caricatura política, en fin, y termino eso y ya me libero del estrés, digamos, de la caricatura diaria y la política, y ya trato de destinar tiempo a otras cosas, ¿no? Sí, ahora, tú has dicho más de una vez que lo tuyo es el análisis político, ¿no es cierto? Puesto de una manera distinta a lo que lo puede poner un columnista de opinión. Claro, sí, creo que te refieres al hecho de que yo trato de reivindicar, como otros colegas, que los caricaturistas políticos tenemos el mismo estatus de un columnista. De un columnista, ¿no? Porque alguna gente equivocadamente cree todavía, porque eso era antaño, digamos, ocurría que el caricaturista político era considerado una especie de apéndice claro, editorialista del periódico, ¿no? Claro. Sacaba el periódico su editorial y la caricatura tenía que ilustrar. O sea, tenía que poner una caricatura de todas maneras. Ilustrar el punto de vista del diario. Pero ahora, bueno, hace tiempo que ya no es así, ¿no? Hace años, décadas que ya eso pasó. Sí. Y los caricaturistas tenemos nuestra propia opinión y somos independientes como cualquier columnista. No, sí, de hecho, cuando yo hago referencia al trabajo que hacen ustedes, digo, este es el mejor análisis político que yo día a día consulto, porque eso me da inclusive a mí elementos para avanzar en una definición. Sí, pero aunque no creas, hay algunos despistados que todavía por ahí me preguntan, oye, a ti te dan las ideas en el periódico, te sugieren los temas, ¿no? Sí. Pero eso no ocurre, pues, ¿no? Ahora, y tú, digamos, Carlos, cuando porque siendo, ¿no es cierto?, exacta la descripción y coincidiendo contigo plenamente, lo que ustedes hacen son columnistas y hacen una opinión política a través de la caricatura, sí. Eso está cargado de una manera de ver la política también, o sea, no es una descripción caricaturesca de las cosas por una cuestión solo
basada en los detalles de los personajes, sino tú le imprimes un punto de vista, una ideología, una mirada del país, una crítica que tú quieras hacer. Claro, ¿no? digamos, una crítica, una interpretación de los hechos. Sí, es como una columna de opinión. Exacto, sí, es una opinión. O sea, nos basamos en hechos, trato de basarme en cosas que son evidentes y sobre eso hacer una interpretación, ¿no? Sí, y eso, digamos, te ha llevado en algunos momentos, por esa opinión expresada de la manera como tú la expresas, a tener algunos problemas también, ¿no es cierto? De algunos que se sienten no solo porque una caricatura te marca la vida, eso sí, para bien o para mal, dependiendo de tu propio comportamiento, no del caricaturista, sino de lo que tú haces en tu vida pública, más que un artículo, porque un artículo se recurre o se lee menos, pero una caricatura es... Eso dicen, sí, eso lo decían ya en el siglo XIX, un político inglés decía eso, no me importa que escriban sobre mí, pero esos dibujos que me hacen son los que me desesperan, ¿no? Ahora, para bien y para mal, ¿no es cierto? Pero sí, justamente las reacciones son opuestas, o sea, hay de las dos clases. Por un lado, algunas veces me han enjuiciado, una sola vez, ¿no? Otras veces me han amenazado con enjuiciarme, pero por otra parte hay otros personajes que más bien coleccionan las caricaturas que yo hago, en las cuales ellos aparecen, ¿no? No, yo he visto a varios políticos que dan entrevistas y detrás tienen toda tu caricatura. Sí, justamente por eso lo digo, ¿no? He visto ahí algunos políticos que tienen las caricaturas enmarcadas en la pared, ¿no? Y eso me parece bien, ¿no? O sea, dice un bien de la persona en medio al margen de las discrepancias que pueda tener con la persona. Sí. Creo que dice bien de la persona, que tenga sentido del humor, que sepa tomarse las cosas claro, y que tenga una cultura política pues muy comprensiva en términos de que esa es una manera de opinar sobre su propio trabajo también, o sea, el trabajo que él está haciendo. Claro, que un personaje público esté expuesto a la crítica y no tiene por qué... Ahora, hay de los otros también que quisieran, ¿no es cierto?, que porque una caricatura, como te digo, te pone en con determinadas características, en una escena muy cuenta, y esa ya no la borra nadie. Como tampoco borra nadie todo aquello que tus caricaturas aportan a procesos sociales más importantes. Ha dicho que una de las cosas que a ti te hace sentir más realizado y que haces un trabajo que contribuye es ver en una marcha las gigantografías con tus caricaturas, que yo las he visto un montón. Sí, es verdad. Yo sí las he visto y todavía las veo también en las marchas. No, eso me parece. Sí, claro, porque eso significa que la gente está entendiendo mi trabajo, ¿no? Y que siente que, más que eso, que siente que mis dibujos expresan lo que esas personas sienten, ¿no? Ajá. ¿No? Sí. Y por eso se identifican con ese dibujo, ¿no? Este dibujo dice lo que nosotros sentimos y por eso lo llevamos como una y ahí creo que se materializa o se armoniza esa lógica de tu talento con tu opinión que la gente comparte, porque la gente comparte la opinión, claro, sino que tú la trasladas de una manera distinta a una columna escrita. Entonces yo estoy de acuerdo con Carlín, y creo como en una imagen te explican una situación, yo creo que eso para una movilización, por ejemplo, es muy importante también. Y hay algunos personajes de los nuevos que te haya sorprendido por las potencialidades que tiene para, digamos, aparecer en tus imágenes, a propósito, por ejemplo, la difusión de los audios y todas estas cosas. Sí, claro, pero es que son tantos personajes que aparecen que ya no te sabes. Es un personaje, digamos... es un personaje del momento, claro, bien interesante, notable, sí. Desde esa perspectiva, digamos, claro. Malo para la sociedad y para el Poder Judicial, para todo, pero para esto, explicativo, ¿no? Condensa muchas cosas. Sí, tiene características cada persona especiales, ¿no? En el caso de Inostroza, lo que resulta gracioso en medio del drama o de la tragedia de la corrupción es la familiaridad, el tono bonachón con el que habla siempre, ¿no? Hermanito, ¿cómo estás? Sí. Parece el hombre más bueno del mundo, ¿no? Si usted reproduce en todos dice, oye, hermanito, ¿cómo estás? Sí, él lo dice con un tono que es el mejor de todos los demás, ¿no? Un tono bonachón, como si quien está pues haciendo la cosa mejor del mundo, ¿no? Sí. Pero está haciendo tráfico de influencias por todos lados, ¿no? Claro. Eso me hace acordar un poco, claro, guardando la distancia, porque el otro es un criminal de mayor envergadura, por supuesto, de mucho mayor, de otras dimensiones, ¿no? Montesinos, ¿no? Montesinos era también un hombre simpático, que cuando uno lo ve en los videos y, oye, hermanito, que no sé cuántos, todo era así, fácil con él, amable, ¿no? Todo estaba bien, y se manejaba con todo el mundo, era un personaje encantador, me decían, la gente que lo ha conocido, que era encantador, ¿no? Dice, además, suele ser ese tipo de gente, esta gente de la cual se dice que son la gente a la que
siempre alguien le debe un favor, porque siempre están atentos a lo que necesitan. Se las arreglan para que les deban favores, sí, justamente. Entonces, justamente cuando tú claro. necesitas que te devuelvan el favor, hermanito, oye, claro. y claro, Cecita, qué gusto saludarte. Sí. Oye, mira, cuando tú quieras, pues, hermano, dime en qué te puedo ayudar. Exacto. Esa es una frase que aparece, ¿no? Sí, ¿En qué te puedo servir? Claro. Y eso da cuenta no solo una familiaridad de ida, sino de vuelta, porque está buscando devolver un favor. Ahora, lo terrible es que da cuenta de una manera de pensar torcida que se ha instalado ya en el inconsciente de mucha gente, ¿no? Sí. De que las cosas se tienen que hacer así, por favor, ¿no? Sí. Que si hay una vacante, hermanito, dime quién coloco en esta vacante por recomendación. Sí. Es justamente lo que no se debe hacer, ¿no? Claro. Nadie tiene por qué postular a un puesto y entrar por una recomendación de una persona, ¿no? Sí. Tienes que postular en un concurso, todo tiene que ser transparente, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuándo aprenderemos en el Perú que las cosas tienen que ser así, ¿no? Sí, yo creo que, claro, el aprendizaje o la discusión sobre lo que deberíamos aprender de esta crisis está pasando ahora por una discusión básicamente institucional, de mejorar el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, pero como sociedad lo que nos da cuenta efectivamente esta crisis es lo que no estamos discutiendo. Sí, ¿no? Yo creo que lo que sí creo es que si se logra sancionar a estos corruptos, ¿no? Ya se da un gran paso, ¿no? Porque volviendo a este tema que varias veces he mencionado de la famosa educación en valores de la que se habla, ¿no? Y hay que empezar en las escuelas a inculcar valores para que la gente no salga así. Yo creo que está bien que se haga todo eso, ¿no? Pero eso no va a resolver nada, porque la gente se educa en valores cuando ve que se sanciona al criminal. Exactamente. ¿No? La impunidad, digamos, llama al delito, al contrario, llama la impunidad desmiente y borra, anula todo lo que le puedas haber dicho a un niño en la escuela. Claro. Lo anula en 24 horas cuando ve que hay impunidad. Se anuló. No sirve para nada. Entonces, lo más importante, sin quitar la educación en valores que pueda dar en las escuelas, lo más importante es sancionar el delito, ¿no? Y si llegamos a sancionar a estos corruptos, habremos dado otro gran paso adelante, porque el primer gran paso para mí fue, y seguramente tú estás de acuerdo conmigo, ¿cómo se llama? La sentenciar a la cárcel a Montesinos, a Fujimori, aunque lo hayan indultado, pero espero que pasó tiempo en la cárcel, años en la cárcel, y espero que regrese como corresponde, pero ya la sentencia a él, y no solo a él, sino a Montesinos y al mismo Ismael Guzmán, son pasos enormes que ha dado el Perú, ¿no? No, sin duda, y de verdad es que la gente entienda que esas cosas no se deben hacer, ¿no? No, y además que por lo general no pasa nada cuando a ese nivel se cometen delitos, y ahí sí pasó y terminaron en la cárcel. Eso me parece. Y no solo ellos, 40 generales y en fin, ¿no? Cosa que nunca había pasado en el Perú, ¿no? Sí, no. Ahora mismo, digamos, si es que las cosas caminarían como deben, muchos que ostentaban el poder hasta hace unos días deberían ir presos. Y ahí vamos a dar la mejor lección en valores que se pueda dar al Esa Perú, es la manera, ¿no? Eso no es una retórica, pues. Ahora, y te ha a veces costado o sido difícil, no por un nivel de apego o de vínculo, abordar temas con gente con la que tú puedes haber tenido alguna afinidad política, por ejemplo, o una afinidad en términos de visión del país, que tú dices, bueno, yo pensaba igual, no creía que era así, pero es así y tengo que ponerlo de desgraciadamente es así, sí. ¿Qué casos te han padecido de eso? Los casos que son más incómodos para mí son aquellos donde hay algún no amistad, pero sí amigos comunes, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Hay personas a las que he conocido porque tenemos amigos comunes. Ajá. Y esas personas en algún momento han aparecido en alguna caricatura y son las que más virulentamente reaccionan contra mí. Claro, porque creen que por ser amigo cercano no vas a decir nada. Por ser amigo porque tenemos amigos comunes, o sea, se consideran también mis amigos y creen que por ser mis amigos. A mí me ha pasado mucho acá. Yo no los puedo poner seguramente claro. Que ha terminado pasando por el Estado, ha hecho cosas que a mí me parece que no son correctas y que está bien que estén en la situación que están. Por supuesto. Y después dice, lo menos que esperar es que tú dijeras pero eso. Claro, un ratito, ¿cómo yo no voy a decir eso? Y justamente tal vez se pasa igual que a mí, que se molestan más ellos que los otros, que otras personas que uno no conoce, sin duda. Y te pongo ejemplos concretos. Bueno, el ejemplo concreto tengo que decirlo, no es el de Susana Villarán, ¿no? Susana, bueno, más a mí me ha pasado paradigmático también, porque yo creí en Susana Villarán, bueno, no con ella como persona, sino en su programa de gobierno municipal, la reforma de transporte, en fin, una serie de cosas, la actividad cultural que se hizo, en fin, a pesar de que la gestión tuvo también defectos y terribles, ¿no? Pero yo la consideraba una persona honrada, la he defendido, tengo que reconocerlo, y para mí ha sido una decepción saber ahora, como ya creo que es evidente, que recibió dinero
de Odebrecht para sus campañas políticas, lo que constituye además, en el caso de ella, lo que es más triste, constituye delito, ¿no? Sí, en el delito caso de ella con más delito de claridad, cohecho pasivo, porque, digamos, porque ella era funcionaria, exactamente. ¿no? Y eso me ha motivado a mí ya situaciones desagradables con gente que conozco, ¿no? Sí, a mí también, que me han llamado y me han dicho, yo además de haber coincidido con Susana y haberla defendido muchas veces, y esto no es una novedad, yo este programa... Bueno, en eso tengo, coincidimos seguramente. No, claro. En este programa lo hicimos con Susana el año 2003, lo creamos juntos y lo condujimos 2 años juntos. Fíjate. Entonces tengo una relación muy cercana, pero claro, digamos, yo como digo en ella, en otros casos, yo hago y digo lo que ella me enseñó, primero lo que pienso, y seguro claro, si veo que una cosa no es correcta, no, bueno, en tu caso es más, en tu caso te toca más seguramente, pero sí, entonces ya entiendes muy bien lo que sí, entendemos bien lo que por sentimos, ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado con porque César, además uno siente también enojo, sí, porque dices, esta persona no debió hacer esto, me da cólera, sí, que haya pensado esta persona que porque se la está apoyando, porque uno cree en ella, tiene derecho de hacer otras cosas que no están bien, ¿no? Sí, pues, sí. Y lo otro es lo último, por ejemplo, con César San Martín, que yo estoy convencido, no es parte de esta red criminal, y no es parte, no, de hecho, claro, su relación con Ríos es distante, le dice doctor, ¿cómo está? Y él es el que va bien ahí, el propio San Martín es el que le inicia ese diálogo más personal, dice, hermano, ayúdame con él, y digamos, bueno, eso está mal. Claro. Y él fue el juez que sentenció a Fujimori, pero no porque sentenció a Fujimori y yo creo que Fujimori debe estar preso, pues no hay que decir nada. No hay que decirlo, claro, pero en el caso de él hay que reconocer también que por lo menos ha tenido hidalguía de decir, he cometido un error, sin duda, y lo reconozco. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No hacen, ¿no? Porque a ver, que el señor Hinojosa sigue diciendo, a ver, muéstreme qué cosa es ilegal acá. Por eso yo te digo que, por ejemplo, ayer o antes de ayer, cuando sacan una encuesta donde el 94% dice que el fiscal de la Nación se debe ir, sí, en la misma encuesta me parece de manera proporcional preguntan sobre si San Martín se debe ir también y el 90% dice lo mismo, es decir, tratan de vincular el mismo paquete a todos bajo la lógica de que todos son iguales, que es una cosa en la que no hay que caer tampoco. No, de ninguna manera, claro. Sí, ahora, Carlos, digamos, un montón de cosas que te podría preguntar. Este es un magnífico libro que ustedes tienen, de todas maneras, yo lo he venido recomendando ya, que comprar Lo peor de Carlín. Y aquí tienes personajes, digamos, que muchos de ellos han estado vinculados, por supuesto, digamos, todos a la política, y vas como, o se publican varias de las cosas que sobre ellos has venido tú en los últimos tiempos diciendo, ¿no? Sí. Están Toledo, están Alan García, y todo se llama Lo peor de T. Sí, lo peor de eso es lo gracioso, que en el libro lo he organizado así, Lo peor de T, lo peor de AG. Lo peor de AG. Lo que pasa es que empezó porque AG figura pues en las agendas de Odebrecht, ¿no? En las iniciales AG, ¿no? Y Alan García salió a decir que no es Alan García, que es cualquier cosa. Y también figuraba OH, ¿no? OH, sí. Y luego también está PPK, que se bautizó él mismo con esas iniciales. Ahí está, OH. Y entonces ya de ahí lo extendía a el señor T, que es, y también a la señora K, ¿no? Y ahí hay un capítulo sobre K. Sí. Y que el capítulo se armó antes de que saliera el famoso audio de la señora K, ¿no? Ya tú ahí, sabías que era la señora K antes. Yo ya la había puesto como K ahí, ¿no? Afortunadamente coincide con el audio de la señora K, y hay un capítulo en el libro que es Lo peor de K. Sí, Lo peor de K. No, es magnífico, acá está. Lo peor de K. Ojo, Carlín lo hizo antes de que salga el audio de la señora K y la fuerza número 1. Por lo tanto, no solo tiene un talento para la crítica, el análisis político y la caricatura, sino para, digamos, la visión que da línea un poco a lo que está pasando ahora con las investigaciones. Ahora, esto se ha presentado en el libro, ya tiene una muy buena acogida. Se presentó en la Feria del Libro, la Feria del Libro, y yo recomiendo que ustedes, amigos y amigas que nos están siguiendo, ahí está, mira la portada, lo han puesto en la televisión. Muy bien. Lo peor de Carlín, eso lo pueden encontrar en todas las librerías, en todas las librerías, y lo pueden. Ahora, pero Carlos, el tiempo se me ha acabado, pero quería preguntarte, pero también haces otras cosas, pues la gente te conoce por esto, pero digamos, tú estás muy vinculado, la filosofía, la política, la arquitectura. Vengo haciendo filosofía en cierta forma ya hace 18 años, hace 18 años que publiqué, 16 años que publiqué mi primer libro, Habla el Viejo, Conversaciones con el fantasma de Carlos Marx. Y un poco ya para fortalecer esta vocación que tengo, he estudiado una maestría en filosofía en San Marcos, que la terminé el año pasado, ¿no? Pero como tú dices, he publicado 3 libros, y mi preocupación, tengo una propuesta para solucionar la crisis mundial, que es la instauración de la jornada laboral de 4 horas, ¿no? Sí, claro. Para mí
mí es la bala de plata, y lo digo así, que permitiría resolver los más graves problemas de la humanidad, empezando por el desempleo. Ajá. Pero a partir de resolver el desempleo, generaríamos una cadena virtuosa de efectos, ¿no? Ajá. Porque al resolver el desempleo eliminaríamos la pobreza en el mundo. De acuerdo. Como es obvio, porque el momento en que todos tengan un empleo, va a desaparecer la pobreza automáticamente. Sí. Sin costo alguno, además, quiero decir sin costo alguno, porque los famosos programas de lucha contra la pobreza, tú sabes que cuestan miles de millones porque son, digamos, básicamente soles, ¿no? ¿no? Y no solo eso, sino que también se estabilizaría la economía, desaparecería la crisis económica, la crisis financiera, y lo más importante de todo es que conquistaríamos tiempo libre para los seres humanos. O sea, empezaríamos a pensar en una nueva forma de vida que ya no consiste en vivir para trabajar, sino simplemente trabajar una parte muy limitada de nuestra jornada diaria y el resto del tiempo sí destinarlo a ser seres humanos libres, que es, digamos, de lo que más desarrollemos nuestras múltiples potencialidades, ¿no? Porque todos tenemos diferentes cosas que podemos Carlos, hacer. Si te parece, lamentablemente tengo que terminar. Sí, entiendo. Otro día te invito para hablar ya no de Carlín en caricaturas ni de local, sino hablar de esos otros temas que sería bien interesante desarrollarlos un poquito más. Sí, con todo gusto. Con todo gusto. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Te felicito como siempre por tu trabajo. Realmente es muy interesante, y a quienes tenemos, digamos, la tarea de todos los días estar en los medios, por lo menos a mí, de verdad que son una herramienta fundamental para el comentario. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa. Regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho, así que no se muevan.